este es el único hotel que me dijeron que tiene la palabra Palmas en el nombre. Lo asumo que va a ser este, ¿no? No creo que lo hayan cambiado. Pedro, atiende la recepción que estoy ocupada. Ahorita voy. Aunque esta entrada no la recuerdo para nada. ¿A sus órdenes? ¡Tío! Tío Pedro, soy yo, Isa. ¿Te acuerdas? ¿Chabelita? Es. Chamaca, pero ¿cómo has crecido? Qué chula estás. Muchas gracias. Hombre, qué felicidad me da verte. Pero no entiendo. ¿Qué haces por acá? Creí que estabas en los Estados Unidos. Hijo, pues, ¿cómo te explico? Un cuento largo. Más bien, enorme. Debo reconocer que presentarnos vestidos así, sin dinero, y con un herido de bala en ese hotel en Cancún era algo demasiado sospechoso. Pero después de lo vivido en Cayo Norman y Palm Beach, no teníamos más alternativas que correr el riesgo de ser reportados a las autoridades. Mi amor, despertaste. ¿Cómo te sientes? No sé. Me duele el estómago. No te puedes mover. Recibiste un balazo en el estómago y te operaron, mi amor. ¿Y mi papá? ¿Dónde está? Él fue el que me trajo, ¿no? Sí, él te salvó la vida, mi amor. Gracias a él estás aquí con nosotros. Oye, ma. Perdóname, ¿eh? No. Pues yo sé que quería vivir y todo lo demás, pero no quiero terminar como Richie. Eso no va a pasar. Estás aquí. ¿Y esto qué? ¿Por qué estoy esposado? Aquí pueden lavarse ni descansar un rato. Esta zona está cerrada por reparación. Así que nadie va a asomar sus narices por estos lados. Bueno, eso creo yo. Perfecto. Nos resolviste la vida, de verdad. Muchísimas gracias. Te juro que nada más vamos a estar un ratito, ¿verdad? Mientras pues le enmendamos lo de la herida y eso y nos vamos rapidito, te lo prometo. Muchas gracias. Isabel, ven acá. No sé en qué pedos andas metida. Ni tampoco me interesa. Pero tú y tus cuates no me van a salpicar, güey. Tío, yo no sé cuál es tu paranoia. Aquí no está pasando absolutamente nada. Estamos de vacaciones, de paseo, tuvimos un accidente. Puro choro. No te creo ni media. Isabel, lo único que te pido es que ustedes abandonen lo más pronto posible el hotel. Voy a conseguir alcohol y unas vendas para que curen a tu amigo. Ya regreso. Muchas gracias. Ahora eres el héroe de la jornada. No me digas que estás celosa. Yo ya dije que todo fue un trabajo de equipo. A ti se te olvidó que fui yo quien te trajo a este caso. Y que este era un operativo de los dos. Tú no me trajiste ni mierda. Hace rato que en la agencia estábamos detrás de estos capos. No hubiera sido por la información que te trajo Thompson, no hubieras logrado Yo nada. no voy a entrar dentro de una discusión tan absurda como esta. Los dos teníamos un trabajo que hacer. El tuyo era adelantar lo de Kyle. ¿Qué has hecho con eso? Joe is right. Eres un engreído capaz de pasar por encima de... Fernández es un corrupto. Y ya mandé a Zamora a requisar su habitación para que se demuestre quién es el que tiene la razón. Tell me Farley's in jail. Huh. Incredible. Oh, please. Good morning. Oh, good morning. Miami-Dade Police. Necesito que me entregue las llaves de la habitación de uno de sus huéspedes que fue arrestado por infringir la ley. Su nombre es Joe Fernández. Oh, shoot. What? ¿Trajo la bolsa? ¿Para la evidencia, la cámara? Sus cosas. Ok. They're in your car. ¿Por qué yo tengo que ir? Porque yo soy el detective, hombre, vayan. Zamora.
Me gusta. Detective, aquí está lo que me pidió. Ok. Entonces, Revise la cama, yo reviso... Ah, el baño. A ver. oh, Zamora, What? you want a party? Whoa! Unbelievable, huh? Bingo! Hey, take the picture. Para la posteridad. I can't believe this. It's a lot of got coke. Unbelievable. Wow. Qué triste, Fernández. I knew it. I knew it. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien, Judy? Sí, todo bien. Oye, Paisa, muchas gracias por estar ahí, hermano. Por ser leña. Mira todo lo que hiciste por Judy. Me cuidaste a Isa. Gracias. ¿Sabes de qué? No, Nachito. Yo hice lo que tenía que hacer, lo que cualquiera hubiera hecho. Mi hermano. No cualquiera. Yo no lo hice. Stop, Judy. Stop. Stop! Stop like this! Bizcocho, es que la bala está muy metida, me da miedo desgarrarte. Escucha lo que estoy diciendo. Ahora deja esa bala ahí adentro. No es la primera bala que se me queda en el cuerpo, ¿sabes? Esas son mis amuletos de la buena suerte. ¿Estás entendiendo que estoy hablando? Como quieras entonces. Va a suturar, ¿listo? Esto duele como un berraco sin anestesia. Paisa, vení, ayúdame, por favor. Vení. Necesito que lo agarres. Aquí voy. Necesitamos conseguir ropa, comida. Ropa. Madre, vamos a sacar ropa. ¿Sabes qué? Tengo una idea. ¿Me acompañas? Sí. Bueno, pues ya estuve. Me veo bien turista, ¿verdad? Sí. ¿Sí tienes la ropa para todos los demás? Sí. Vas a ver los shorts que le conseguí a Drake. Dios santo. Bueno. Isa, perdóname, sí. Si no quieres regresar conmigo, está bien. Pero por favor, perdóname. Mira, a lo mejor yo no tengo ni la sabiduría, ni la lealtad de Liv. Pero lo que sí tengo es mucho amor. Mucho. Y eso no justifica jamás haberte dejado como te dejé. Yo no puedo prometerte que las cosas van a cambiar. Porque no sé. Pero sí te puedo jurar. Es que te voy a cuidar el resto de mi vida. Nacho, tú no sabes el tesoro que es para mí que tú seas honesto conmigo, que me digas la verdad. La verdad que prefiero eso 1000 veces a todo lo demás. Porque yo te amo a ti con todo mi corazón. No te quiero perder. Tú eres mi tesorito, yo a ti te amo. Y me estaba sintiendo desvalorada, la verdad. Y pues que me digas eso es muy bonito. Y pues te quiero pedir de corazón una disculpa porque sí me vi bien hablándole acá. En...
Perdimos todo, amorcito. Lo recuperamos. ¿Tú crees? ¿Tú que empezar de cero? Sí. Mi vida, lo único que se perdió aquí fue a David. Sí, es cierto. Todo lo demás lo podremos hacer. Otra vez volvíamos a empezar de cero. Yo ya estaba acostumbrado, aunque la verdad, cada vez nos costaba más. Y sobre todo, ahora que el enemigo se había vuelto mucho más fuerte de lo que esperábamos. Syntax Office. El auto de la agente Farley. Kyle. Yo le mando su mensaje. Esto tiene clave, parece que tiene que ver con la ruta de la droga. ¿Dónde está Kyle? Desde que llegué no lo he visto. Y él no puede quedar sin supervisión. Se presentó una situación con Kyle, pero ya la tengo bajo control. ¿Alguna en la que tenga que ver su auto? Sí. Kyle escapó en mi auto, pero ya lo están buscando y en cualquier momento va a aparecer. Sí, su auto sí apareció. Pero sin rastros de Kyle. Convenient. ¿A qué te refieres? Que preciso cuando él es nuestro enlace con Montero y yo salgo a atraparlo, casualmente tú lo dejas ir. ¿Estás insinuando que yo me confabulé con un delincuente? ¿Es eso o que eres una completa inepta buena para nada? A mí me respetas. Que está trabajando fuera de la ley eres tú. Y te exijo que en este momento me expliques la situación de Joe Fernández o si no. ¿O qué? Si no, te voy a denunciar con Internal Affairs. Y en ese momento, sí vas a tener una buena razón para acusarme. Está bien. Está bien. Ya que vamos a sacar nuestros trapos al sol, vamos a ver quién tiene la razón. Acompáñeme. Y entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos comida. Oye, ¿y si lo distraigo? Y mientras te metes y robas lo que puedas. ¿Va? Está bien. Disimuladísimo. Caballero, ¿cómo está? ¿Es usted el cocinero? Primero que nada, lo quiero felicitar. Tiene usted un sazón, mire, de rechupete, Fíjese que soy mexicano, pero tiene por ahí, que será unos 20 años que no venía por aquí, por México. Y me encanta un plato de esta tierra que se llama cochinita pibil. ¿Ah, sí? ¿La saben hacer? Sí, claro. ¿Será que me lo puedo hacer hoy en la noche? Por supuesto. ¿De verdad? Sí. Hermano. Cuídense. Abusado. ¡Vaya! Hasta que por fin vamos a madurar y nos vamos a dejar de tanta estupidez. Usted no va para ningún lado, Fernández. Al contrario, traje compañía. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.